Siguiente tema son los condicionales. Entonces ya vimos las expresiones más sencillas y puedo definir mis propias expresiones. Ahora vamos a ver expresiones condicionales. Entonces, como todo lenguaje de programación, para expresar escogencia entre dos alternativas, le aparece un condicional. Y en escala está el condicional. Pero el condicional en escala es un if-else. O sea, como lo vamos a ver aquí, no es un if sin else. Un if sin else no existe. Todo if tiene else. Y el condicional debe ser visto como, como una expresión que devuelve siempre algo. O sea, es similar al de Java, pero se usa para expresiones. Es decir, siempre devuelve algo. No se usa para declaraciones. No se puede hacer cosas como para, si pasa esto, haga esto, y si no, no haga nada. No. Siempre, si pasa esto y devuelve un entero, si pasa lo contrario, tiene que volver un entero también. Si pasa esto y devuelve una cadena de caracteres, si pasa lo contrario, tendrá que volver otra cadena, pero tiene que volver siempre el mismo tipo, las mismas cosas, siempre, porque son funciones. El if es visto como una función que recibe una condición, un qué hacer en el caso A y qué hacer en el caso B, en el caso positivo, en el caso negativo, y devuelve o el caso positivo o el caso negativo, pero siempre devuelve algo. No puede haber un if que no devuelva nada. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del valor absoluto. El valor absoluto de x, si x es mayor o igual que 0, entonces devuelva x y si no devuelva menos x. Así son los if. Siempre son expresiones que devuelven algo. ¿Listo? Yo vi una estructura que decía if, y luego un de. No, tiene que haber else. O sea, ten, luego lo peor y luego un else. Sí, sí, sí. Sí, como aquí. Ah, no, then. No, el then no aparece nunca. El then es implícito aquí. O sea que el then puede estar explícito. X es mayor o igual a 0, then x else menos x. Eso es bien fácil de resolver la duda. Yo creería que no. Voy a hacerlo primero sin el then. Y esto hay que ponerlo entre paréntesis. Ahí volvió el 1. Ahora voy a ponerlo con el then. Él no entiende el den. Sí, dime. Pero en escala sí es otra. No, por eso, en escala no sé, el den no aparece. No, por eso, en el if no hay den. O sea, el den es implícito. Bueno, yo lo buscamos, pero en principio no hay necesidad de escribir den. Si se pudiera, sería un azúcar sintáctico, pero no hay necesidad de escribir el den. Siempre lo que viene después de la condición debe venir entre paréntesis. ¿Cómo así? Ya sé por la versión de escala. Ya la 3.8. Ah, yo no sé. No sé para qué era necesario poner el den, pero bueno, yo trabajo sin el den sin ningún problema. El den es decoración, no es semánticamente no sirve para nada. ¿Sí? O sea, cuando el compilador lee el if con el den o lo lee sin el den, hace exactamente el mismo árbol de semántica para compilar. O sea, el den es puro decoración. De pronto a algunas personas les hizo falta o para hacerlo más compatible en escala sí se puede, en Java sí, en esto no, para hacerlo más compatible le meten esas cosas, no lo sé. Puede ser. Sí. Entonces, como la función siempre tiene que resolver algo, no hay para No. Como las funciones siempre tienen que volver algo, no hay el. No. No, no hay el non o el null porque eso es una manera de no devolver nada. No es de devolver algo. No. O sea, no en lo funcional. Yo no sé si como estas cosas después le añaden, le ponen todas las decoraciones para que sea, no sé qué. No, pero no, yo no he visto eso. Yo no he visto eso. Y en lo funcional no. el caso de raíz
cuadrada de menos uno que estaría imaginando. No, entonces eso va a ser ¿cómo se llama? Lanzar algunas excepciones o excepciones si hay. Lanzar errores diciéndole que estaba esperando un positivo y le llegó un negativo o alguna cosa. A no ser que haya una versión para trabajar con los números imaginarios, entonces le devolverá un imaginario. ¿Mm? Bien, entonces, bueno, resuelta esa del if, el if no necesita es así, bien. Lo que sí necesita es un predicado y el predicado debe estar entre paréntesis. Yo no sé si en la versión nueva no, tiene que tener los paréntesis, pero en la que yo uso siempre tiene que tener paréntesis. Si usted usa eso sin paréntesis, le dice lo que le dijo ahorita, que no. Bien. Entonces, como ahí tiene que ir una expresión booleana, ¿qué expresiones booleanas hay? Pues hay lo que hay dentro de los lenguajes de programación. El true, el false, la negación, que es con el bin, con el bang, la conjunción, que es con el doble ampersand, la disyunción, que es con el doble pipe, y las operaciones típicas de comparación entre números o a veces entre cadenas, cosas que son menor o igual, mayor o igual, menor, mayor, igual o diferente. Entonces, todas esas devuelven booleanos y todas esas son expresiones booleanas y todas esas expresiones booleanas entre paréntesis pueden ir como una condición del if, ¿cierto? Si va algo que no devuelve un booleano, el if falla, ¿cierto? Porque el if espera que la primera condición devuelva un booleano. Si no es un booleano, no funciona. Bien. ¿Cómo se evalúan las expresiones booleanas? Entonces, el true se evalúa, ¿qué digo? El no true se evalúa a false, o sea, se sustituye por false. Modelo de sustitución. No false se sustituye por true. True y alguna cosa siempre da la otra cosa. False y alguna cosa siempre da false. True o alguna cosa siempre da true y false o alguna cosa siempre da la cosa. Nótese que el operando a la derecha no necesita ser evaluado siempre, o sea, estamos diciendo, eh, por ejemplo, con esta regla, dice, si el operando, esta regla, por ejemplo, si el operando de la derecha, de la izquierda es false, el de la derecha no tiene que ser evaluado, eso da false de una vez. O esta dice, si el operando de la izquierda es true, el de la derecha no necesita ser evaluado, da true de una vez. ¿Mm? O sea, son reglas que de alguna manera son eficientes al tratar. Si va a evaluar un i, pues evalúa el de la izquierda, y si el de la izquierda ya es false, entonces dice, ¿para qué evalúa el de la derecha? Eso da false. Si va a evaluar uno y el de la izquierda es i, es true, no evalúa el de la derecha porque eso va a dar true. No necesita evaluarlo. O sea que son reglas de evaluación especiales. Cada una de esas reglas de evaluación especial. ¿Cuál es la regla de evaluación del condicional? Se evalúa primero el predicado. Y solo después de tener la respuesta, se evalúa o el del if o el del else. No hay necesidad, en un if, no hay necesidad de evaluar E1 y E2. Se evalúa solo el que se necesita. Entonces, si el primero evalúa, si el condicional evalúa true, pues todo esto da E1, o sea, evalúe E1. Pero si el condicional evalúa false, evalúe E2, no necesita evaluar E1. ¿Mm? Y si da E1, no necesita evaluar E2. O sea, esa es la regla de evaluación del if. Es diferente a la cómo se evalúan las expresiones normalmente, que dice primero los argumentos. ¿Cuáles serían los argumentos del if? El condicional, la expresión 1 y la expresión 2. Entonces, si lo evaluara como si lo mirara como una función if que recibe 3 argumentos, entonces evaluaría el primero, el segundo y el tercero, y luego, dependiendo de eso, devolvería el primero o el segundo o el tercero. Pero así no funciona el if. El if funciona, primero evalúe el condicional y solo dependiendo de su respuesta, decida si evalúa E1 o si evalúa E2. ¿Sí? Esa es la regla para evaluar el if. Y